Perón no pudo ser candidato porque el gobierno militar no lo dejó. Una experiencia de disputa electoral en la calle de candidatos y gente. Actos masivos de un entusiasmo y un vigor no visto. Estaba Perón detrás y no creíamos que nos comíamos el mundo. El general espera de asumir la presidencia. Acá el líder indiscutido era Perón. Él tenía una idea clara de que había sido candidato en lugar de Juan Domingo Perón. Bueno, yo soy Mario Cámpora, profesionalmente soy un diplomático de carrera que estuvo en la Cancillería 55 años. Tuve una interrupción importante en mi vida que fue acompañarlo a Héctor Cámpora en una función de colaborador principal, asesor de él. Él tenía la costumbre de visitarlo a Perón periódicamente en Madrid. Iba una vez por año, estaba con Perón unos cuantos días y así sucesivamente mantuvo y cultivó la lealtad que tradicionalmente había tenido. En diciembre del 72 hubo una actividad muy intensa de los partidos del Frejuli para lograr que todos se abstuviesen de participar en una campaña discriminatoria que había apartado y estigmatizado una de las figuras principales de la política argentina, como era el general Perón. Lo que era la campaña era el fin de los 18 años de proscripción del peronismo. Proscripción todavía con una proscripción, que era nada menos que la de Perón, digamos, pero como fin de la proscripción del peronismo, como posibilidad de votar candidatos y de llegar al gobierno. Hay un clima de época en la Argentina, en América Latina, en el mundo, donde las luchas sociales que se han planteado, luchas políticas como el cordobazo, el rosariazo, crearon una dinámica social de otro tipo. Estaba presente la perspectiva y el mito de la revolución. Se venía de una dictadura, es muy distinto hacer una campaña en democracia y después de democracia que iniciar una campaña en dictadura, donde primero había que vencer el miedo. Y la lectura era romper la proscripción del peronismo para producir un restablecimiento democrático en el país. Y en diciembre del 73 se hace el Congreso del Partido Justicialista en el Hotel Crillon, en la ciudad de Buenos Aires, y ahí se llevó la voz de Perón, transmitida por su secretario general Juan Manuel Abal Medina, de que el candidato tenía que ser Cámpora. Y Vicente Solano Lima, el conservador popular, fue el candidato a vicepresidente. ¿Por qué lo elige Perón? Habría que preguntárselo a Perón, nadie te lo va a contestar. Pero si Perón determina de que Cámpora es el candidato, no se le va a discutir al viejo si uno no tiene tampoco. No había otro candidato. Es una fórmula necesaria en ese momento, en tanto Perón no puede participar de las elecciones y entonces es necesario hacer trasvasar a Perón en el nuevo candidato que es Cámpora. Un candidato que sí había participado del primer peronismo, pero que al mismo tiempo no era Perón y entonces necesitaba de esa especie de movimiento de Perón desde el exilio. Había tres campañas: la campaña de Balbín, Balbín Solución, la campaña del tío Cámpora, que era una campaña absolutamente popular, y la Nueva Fuerza, que no quería ganar las elecciones, quería tener una penetración ideológica. Recuerdo, sí, la campaña mayor la tenía Nueva Fuerza, el radicalismo tenía algo, pero no tenían una tradición, una memoria que realmente pudiese instalarse
en todo lo que tiene que ver con las decisiones del ciudadano cuando tiene que votar o no. No había una historia, una tradición. Las bases para una disputa democrática estaban establecidas y en eso quien tenía todas las de ganar era el peronismo, porque había estado proscripto y su enemigo era la dictadura militar. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Han sido torturados, picaneados, brutalmente golpeados. Así como tengo paciencia para aguantarlos a ustedes, voy a tener paciencia y hacer lo que sea necesario por la paz y por la grandeza del país. Hasta tragarme el sapo de hablar con Perón. La dictadura de Lanús pensaba que la afirmación, que la identificación de Cámpora con Perón era una identificación errónea, que no le iba a traer votos. El Frejuli constituyó una amalgama de partidos y fuerzas políticas con denominadores comunes, entre las cuales uno tiene que mencionar a Frondizi, a la gente de la Democracia Cristiana, y ellos constituyeron el Frente Justicialista de Liberación. Cámpora se tomó esto como un acto militante. Tenía una gran responsabilidad porque sabía que su derrota iba a ser atribuida a una derrota de Perón. Esta campaña fue relativamente corta de manera formal, porque arrancó a fines de enero de 1973 con un gran acto en la ciudad de San Andrés de Giles, la ciudad bonaerense donde era originario Cámpora. Fue una campaña en donde el Frente Justicialista tomó básicamente la calle. O sería la última campaña con tiza y carbón o con pintura, y la primera con aerosol, y con esta movilización en la calle enormemente entusiasta que se planteaba después de 18 años de proscripciones del peronismo. Desde el 55 hasta el 71, las principales herramientas de la propaganda y la publicidad nuestra eran la brocha con brea y el mimeógrafo. Y sobre todo, la mayor capacidad de propaganda y difusión era directa, era la comunicación personal, orgánica, que se daba a través de los barrios y particularmente a través de los sindicatos. La campaña en la República Argentina la encabezó y la dirigió Héctor Cámpora. Él recorrió el país de La Quiaca a Ushuaia, de Entre Ríos a Mendoza, y tenía actos políticos constantemente. Él sabía que el pueblo tenía gran adhesión a la figura de Perón y a lo que había hecho el peronismo en los dos gobiernos de Juan Domingo Perón. La campaña tenía una rutina que era un acto central en cada provincia o localidad importante, en donde hablaba, por supuesto, el candidato a gobernador local, hablaba Solano Lima, hablaba algún candidato a diputado o a diputada, algún dirigente sindical, se leía algún comunicado de la juventud o el grupo armado Montoneros, que apoyaba la candidatura de Cámpora, y cerraba el candidato. Héctor Cámpora presentó las pautas programáticas que constituían un volumen bien meditado de plataforma electoral. Cámpora repetía básicamente una parte de las pautas programáticas del Frente Justicialista, y en él había una introducción de Cámpora que le había sido escrita de acuerdo a su pedido. Esa introducción decía: voy a llegar al gobierno en virtud de una, de una característica que para algunos es un defecto y para mí es una virtud, que es la lealtad. Porque creo que la lealtad es una virtud.
Y esa lealtad que yo le he dado al general Perón en todas las actividades de mi vida, seguirá así, insobornablemente, inquebrantablemente, porque creo que la lealtad edifica indudablemente en forma más honrosa al ser humano. Estas fotos de la campaña, sí, era un acto sindical, ¿no? Él tenía una gran inclinación por la gente joven, sana, decidida. Por eso es que se llevó también con la JP, no solo por principios políticos, sino por afinidad personal con la gente joven, ¿no? Quienes vivieron esa experiencia fue una experiencia vital para la historia del país. En ese sentido, la JP nadie le pagaba un mango, se jugaba la vida. Y hubo una confluencia ahí muy importante que hizo que se constituyeran grupos de trabajo y de acción muy importantes, muy valiosos, con una ética, un nivel de heroicidad, de entrega que yo no lo he visto desde entonces hasta nuestros días. Y nos creíamos que nos comíamos el mundo. La juventud peronista se encargó de convocar y movilizar al pueblo argentino actos masivos de un entusiasmo y un vigor no visto, que constituía una fuerza imbatible, de un gran vigor y de una gran fe política en lo que se estaba haciendo. El Frente Justicialista de Liberación, con la lucha del pueblo, asegura. Viviendas dignas, más hambre, un salario real para todos los trabajadores, más desocupación. La verdad que la campaña del 72-73 no tuvo las proyecciones de publicidad que se ven hoy en día en las campañas políticas. Fue importante, digamos, en esa campaña dos cuestiones, es decir, por un lado, retomar el peso de Perón históricamente y hacer reaparecer la imagen de Perón. No olvidarse que Perón había estado ausente en imagen de los medios en la Argentina durante todo el exilio. La ciudadanía no tenía presente la imagen de Perón, que había estado prohibida, que había estado ausente de distintos modos, y mucho menos la imagen de Perón envejecido. En ese momento la palabra de Perón llegaba a través de cinta grabada. Como el peronismo es un movimiento ecléctico, cada uno agarra lo que quiere para sí. Uno podía decir, esta cinta está falseada, es tramposa, mentirosa. Ahí le falsearon la voz a Perón. Si es que lo que decía Perón en ese momento no le convenía. Si le convenía, él la ponía como portaestandarte para toda una labor en el barrio, en el sindicato, lo que sea. Porque él se dirigía a distintos niveles de conciencia. Entonces, por un lado hablaba a los más convencidos y le decía, bueno, usted tiene que ser un predicador y tiene que hablar. Él explicaba todo eso. Y después se dirigía a los otros. Entonces decía, mire, si usted en la fábrica no se anima a decir que va a votar por nosotros porque tiene miedo, no se haga problema, no diga que va a votar por nosotros, pero vote por nosotros. La evolución de la humanidad siempre ha ido hacia integraciones mayores, del hombre a la familia, a la tribu, al estado primitivo, al estado feudal, la nacionalidad que hemos vivido los de mi generación. Ahora ustedes vivirán la etapa que sigue, el continentalismo.
Eso lo hacía desde Madrid, con una cinta grabada que la llevábamos en los pequeños grabadores medio escondidas, y hacíamos pequeñas reuniones en los barrios y juntábamos 15 personas. Iban los 15, escuchaban la radio, porque además, hasta ya avanzada la campaña, esto era una cosa de dudosa legalidad. Si podía caer la policía, garrotearlos a todos y sacar el grabador. O sea, había una vocación militante muy, muy grande, ¿no? Esa idea de las grabaciones de Perón, de que había que hacer circular la voz o la palabra del general, que un poco lo de la actualización política y doctrinaria creo que tuvo ese sentido, es decir, reemplazar el cassette por una película. El desafío nuestro era cómo hacer llegar a las nuevas generaciones la imagen y la palabra junta de Perón, aun cuando el que no sea peronista se aburra, pero que la gente vea que está Perón hablando, aunque sea 10 minutos, que no hay cortes, que dice y expone aquello que piensa. Compañeros peronistas, un saludo caracterizado por un abrazo muy fuerte sobre nuestro corazón. Y de la misma manera... Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de junio, aquí a este basural para fusilar. Fui torturado, al igual que en la brigada de Lanús. Yo creo que en esa campaña también pesó algo más reciente, que era una cierta estética que el cine militante había hecho circular incluso más allá del cine militante. La Hora de los Hornos cumplió un rol muy importante en toda esa época, del 69-70 para adelante, y obviamente que también se utilizó en la campaña electoral en reuniones, diríamos, de base. Es decir, la aparición de carteles, es decir, el ritmo, algo del ritmo que creo que hoy resulta bastante extraño para nuestra mirada. La imagen pesa mucho más que el texto escrito. Si el texto escrito se corresponde y acentúa aquello que ya viene cargado con la imagen, evidentemente tiene un nivel más de penetración racional y acentúa el mensaje dentro de cada individuo. Más presos y torturas. Total amnistía para los hijos del pueblo. Privatización de la medicina. Hospitales y dispensarios gratuitos. Más represión. Amplia libertad para el pueblo. Digamos, hay algo en ese spot que remite a algunas técnicas de la Hora de los Hornos, por ejemplo, de actualización política y doctrinaria. Tenía que ver con lo que podía ser la producción fílmica militante o de la política, el cine político de izquierda, digamos, que circulaba en la Argentina y a nivel mundial. Desde el año 72 hasta el 73, que es un momento muy acelerado de la historia argentina, la JP empieza a tener una cierta presencia pública en los medios de comunicación de masas, y algunos de sus dirigentes antes de las elecciones empiezan a tener una imagen pública importante en la televisión. Barrio por barrio, fábrica por fábrica, villa por villa, facultad por facultad, para ir construyendo, todos juntos y de conjunto, la organización político-militar que nos permita acceder a la toma del poder definitivo y construir. El mundo lo sabe que tiene un papel preponderante. Si yo en todas mis improvisaciones he dicho y seguiré sosteniendo que en la juventud es el impulso del presente y la garantía del futuro. Y por otro lado, Montoneros adopta otra estrategia que va a ser muy importante en ese momento en las imágenes de televisión, que es el copar muchos actos a través de las banderas muy visibles en las imágenes que sí o sí tenía que transmitir la televisión. Entonces ahí hay una gran movilización de calle donde la juventud peronista aprende a dominar la calle.
lo está haciendo los sectores juveniles, estudiantiles y militantes desde el Cordobazo en adelante, y extiende, digamos, su gráfica, sus consignas, sus banderas, toda su iconografía. Y esto en el spot, en ese corto, está muy presente. Es decir, lo que está presente es la imagen de Perón, pero también la de la movilización política que la JP se adjudica para sí y que lleva adelante con esas pancartas enormes, ¿no? Inclusive la famosa B peronista se usó a partir del 73, no existe antes. Siempre en todas las manifestaciones peronistas, cuando uno cantaba la marcha, tenía que levantaba la B de la victoria, que venía de Europa, de todas las grandes manifestaciones sociales y políticas que hubo en otras partes del mundo. Entonces la B para nosotros tenía un gran significado, igual que la marcha, igual que esas consignas. Y creo de que Cámpora fue una expresión también de eso, se sumó a ese tipo de cosas. El logo de Cámpora resume un poco esta estrategia de utilizar la pintada, digamos, el recurso no publicitario aparentemente para la campaña, ¿no? Que el logo sea una pintada es una manera de decir que es la militancia misma la que se ocupa de hacer circular el interés por votar a Cámpora. El eslogan Cámpora al gobierno, Perón al poder, surgió de la juventud peronista, de un documento de la juventud peronista de apoyo explícito y muy, digamos, fundamentado a la candidatura de Cámpora, pero no surgió de un publicitario. Funcionó en términos propagandísticos y publicitarios porque permitía aunar a dos personalidades en las cuales, en una de ellas, Perón, había una confianza absoluta de la mayoría del pueblo argentino y también de la JP, y Cámpora era una figura que, por su trayectoria, algo de su hibridez incluso, pero su buen comportamiento con todo lo que había hecho y su relación con las juventudes, inspiraba una confianza. La idea de distinguir entre movimiento y partido es muy importante para entender lo que significa estar en el gobierno o tener el poder. Acá el líder indiscutido era Perón. Cámpora era una figura de transición que la gente lo aceptaba, lo avalaba y lo defendía, pero siempre en la confianza de que Perón estaba ahí detrás, teniendo el poder efectivo para conducir todo ese proceso a un futuro más exitoso. De no ser así, Cámpora no hubiera existido. El 11 de marzo, que fue el día de las elecciones, hubo una elucubración sobre cuáles eran realmente los porcentajes que se habían sacado y la duda de que se los reconociese o no se los reconociese. Héctor Cámpora, en mi apreciación, ese fue en su vida el hecho más trascendente políticamente. Y Cámpora consiguió un 49% de los votos, 49.5%, lo cual lo llevó a la victoria. Yo pienso que Cámpora estaba encantado de la vida con lo que estaba haciendo, como tarea militante, como el mayor honor que hubiera tenido en el peronismo y como ciudadano argentino, ser candidato a presidente de la República por el peronismo y con evidentes posibilidades de ganar. Y yo fui a París a conversar con el general y Perón me dijo que él no iba a venir para el 25 de mayo del 73. Ese día él consideraba que era el día de Héctor Cámpora para estar en el balcón de la Casa Rosada, pero que posteriormente él, Juan Domingo Perón, iba a ir al país y el balcón iba a ser para él. Yo volví a Buenos Aires y le dije, Héctor, el general no
no ha declinado su ambición política. El general espera asumir la presidencia. Y haremos lo que el general quiera, dijo Héctor Cámpora, amigo. O sea, él tenía una idea clara de que había sido candidato en lugar de Juan Domingo Perón. Perón en la presidencia significa la definitiva pacificación de la Argentina. Quiero hacer llegar al pueblo de la República. No deseo de seguir trabajando para reír nuestro país. La fórmula Cámpora-Solano-Lima es nuestra fórmula presidencial. Ellos son hombres designados por los organismos correspondientes y cuentan con el apoyo absoluto del Comando Superior Peronista. En ese concepto, este comando ruega a los compañeros que consideren y apoyen con la más absoluta decisión a los diversos candidatos del Frente Justicialista de Liberación.